Tras los lujosos focos de Hollywood se esconde una de las industrias más caras y arriesgadas del mundo, presupuestos gigantescos y gastos de marketing y distribución millonarios, que hacen que muchas superproducciones necesiten recaudar de media entre 2 y 2,5 veces su propio presupuesto, solamente para empezar a ser rentables. Y cuando eso no ocurre, terminan siendo un gran fracaso en taquilla. Algunas de estas películas fueron víctimas de problemas de producción, malas decisiones y críticas devastadoras, y algunas otras fueron grandes películas que simplemente no consiguieron conectar con el público del momento, generando pérdidas de cientos de millones de dólares. Soy Mark M. Díaz y en el vídeo de hoy te traigo 25 de los mayores fracasos de taquilla de toda la historia de Hollywood y el porqué de su desastre. Así que ponte cómodo que empezamos. A manos de la directora de Point Break, Catherine Bigelow, y con el guión de Jay Cox y James Cameron, que se encontraban uno de sus mejores momentos tras Terminator 2 y True Lies, en 1995 se estrenó Strange Days, un thriller de ciencia ficción cyberpunk protagonizado por Angela Bassett y Ralph Fiennes, ambientado en un futuro próximo en el que una tecnología ilegal es capaz de grabar recuerdos y experiencias humanas para que puedan ser revividas por otras personas. Y aunque a lo largo de los años se ha ido revalorizando notablemente, en su estreno dividió a la crítica, que criticó su tono oscuro, violencia explícita y una narrativa y temática adelantada a su tiempo. Además de una mala campaña de marketing que no consiguió venderla al gran público, hizo que esta película de 44 millones de presupuesto no llegara a recaudar ni 8 millones. Con unos gastos de distribución estimados de unos 45 millones a manos de la 20th Century Fox, terminó resultando en una pérdida de casi 80 millones de dólares. Y eso teniendo en cuenta de que no se trataba de una mala película, pero que simplemente no consiguió conectar con el público del momento, siendo un gran batacazo para el estudio y su directora. Y es que fracasos de estas magnitudes pueden destruir compañías enteras, y así fue el caso de la United Artists, una de las compañías de cine más legendarias de Estados Unidos, que tuvo que ser vendida tras el fracaso de la siguiente película, Heaven's Gate, un western histórico ambientado durante la guerra del condado de Johnson y protagonizado por grandes estrellas como Chris Christopherson, Christopher Walken, Isabelle Huppert, Jeff Bridges y John Hurt. La película fue dirigida por el oscarizado director Michael Cimino, tras su éxito con The Deer Hunter, por lo que se esperaba que repitiera el mismo logro con otra gran película del cine americano, pero nada más lejos de la realidad. El perfeccionismo extremo del director hizo reconstruir decorados, repetir tomas decenas de veces y provocar retrasos continuos del rodaje, multiplicando el presupuesto original de 11 millones hasta los 44 millones de dólares, una locura para la época, superando los presupuestos de grandes películas de la época como Apocalypse Now o Indiana Jones en busca del arca perdida. Además, la producción estuvo rodeada de polémicas desde caos, tensiones y maltrato animal. Y por si fuera poco, para recuperar la gran inversión, la crítica la destrozó fulminantemente. La calificaron de caótica, aburrida y pretenciosa. De hecho, las críticas tan negativas hicieron que United Artists retirara la película tras pocos días de su estreno y la reestrenara con el montaje revisado y recortado. Su fracaso fue tal que muchos historiadores la consideran el fin del nuevo Hollywood, causando que desde aquí los estudios empezaran a controlar muchísimo más a los directores y poder creativo absoluto que algunos cineastas habían tenido durante los últimos años. Y es que este fracaso nos enseña que incluso los mejores directores pueden tener un desliz en taquilla, y es que aquí no se salva ni Spielberg. Y a pesar de no tratarse de una mala película, el tono y trama no consiguieron conectar con el público, siendo demasiado infantil para el público adulto, pero demasiado lento para el infantil. Y estoy hablando, por supuesto, de Mi amigo el gigante. Inspirada en el cuento infantil de Roald Dahl, cuenta la fantástica historia de Sophie, que junto a su amigo el gigante intentarán detener la invasión de un grupo de gigantes malvados que se alimentan de niños. Y a pesar de su calidad visual, la producción de Disney y dirección de Spielberg, la película con 140 millones de dólares solamente consiguió recaudar 195 millones, que aunque no
parezca poco, si a eso le sumamos los gastos de marketing y distribución, eso causan unas pérdidas estimadas de entre 90 y 120 millones de dólares, siendo uno de los mayores fracasos de la compañía y sin duda del director. Pero aunque este fue un gran golpe para Disney, mucho peor fue la próxima película para DreamWorks, que no solamente fue un fracaso en taquilla, sino que marcó el final de una era dominada por la animación 2D. A inicios de los 2000, la DreamWorks se estaba posicionando como uno de los grandes estudios de animación del momento, con éxitos como Príncipe de Egipto, Spirit o Shrek. Así que en 2003 estrenaron Sinbad, la leyenda de los 7 mares, película que aunque ha conseguido revalorizarse con el tiempo, en su estreno consiguió críticas muy mediocres y un pésimo rendimiento en taquilla. El motivo: la rápida popularización de la animación CGI con películas como Toy Story o Monstruos S.A. Estaban dejando la animación tradicional 2D como un medio anticuado. Eso, juntamente con el tono, que era mucho menos infantil que otros proyectos del estudio, no consiguió atraer al público y se vio tremendamente afectada por su competencia Disney Pixar, con el estreno de Buscando a Nemo pocas semanas antes. Por lo que con un presupuesto de 60 millones de dólares, más los gastos de distribución y marketing, solo consiguió recaudar 80 millones. Un fracaso estrepitoso para DreamWorks, estimado en unos 100 millones en pérdidas. Fue tal su fracaso que tras este proyecto, la DreamWorks abandonó por completo la animación 2D y lo apostó todo al 3D con futuros éxitos como Madagascar, Kung Fu Panda o Cómo entrenar a tu dragón. Y hablando de grandes éxitos, indiscutiblemente la película Ben-Hur, estrenada en 1959, es uno de los mayores éxitos de la historia del cine, convirtiéndose en una de las 3 únicas películas en ganar la cantidad de 11 Oscars. Siendo así, era lógico pensar que actualizar y hacer un remake de este clásico del cine iba a ser todo un éxito, pero nada más lejos. En 2016 se estrenó este proyecto que pretendía atraer tanto a público nostálgico como a nuevas generaciones, pero con un 24% en Rotten Tomatoes, la crítica la destrozó brutalmente, criticando su guión, exceso de CGI e inevitablemente comparándola constantemente con la obra original. Este fracaso de la Metro-Goldwyn-Mayers resultó en una recaudación de 94 millones de los 100 millones de presupuesto, que sumándole los gastos de marketing y distribución terminó estimándose una pérdida de entre 100 y 120 millones. Todo un desastre, y aunque también hay que reconocer que nadie pidió una nueva adaptación de Ben-Hur, lo que sí que pidió el público y fans fue la adaptación cinematográfica de este personaje de DC Comics, Black Adam. Y aún así terminó siendo un estrepitoso fracaso que terminó con el universo cinematográfico de DC Comics y que casi termina también con la carrera de La Roca Johnson. Año 2022, con la Warner Bros. Al borde de la quiebra y la franquicia del DC Extended Universe acumulando películas mediocres, decidieron apostarlo todo a la que iba a ser su última gran esperanza y uno de los proyectos favoritos de los fans. Protagonizada por Dwayne Johnson, que también produjo la película, el actor la anunció como una de sus mejores películas, un nuevo reinicio para DC y un evento gigantesco a la altura de las películas Marvel. Estaba tan seguro de su éxito que incluso consiguió rodar la escena postcréditos que prometía el regreso de Superman. Todo esto hizo que las expectativas fueran enormes, al igual que su presupuesto de 200 millones. Y aunque parecía tenerlo todo para triunfar, entonces llegaron sus primeras críticas y todo se fue al garete. Con un 39% por parte de la crítica en Rotten Tomatoes, los medios empezaron a anunciar y predecir su fracaso. Y aquí es donde empezó la polémica que terminó de hundir la película al completo. Dwayne Johnson, en su papel de productor, envió comunicados a medios y periodistas afirmando que la taquilla de Black Adam estaba siendo positiva y que iba camino a generar entre 50 y 70 millones de dólares en beneficios, a lo que analistas especializados se negaron rotundamente, criticando al productor por ignorar gastos de marketing y distribución importantes y acusándolo de manipular públicamente el rendimiento de su película. Y aunque a pesar de todo la recepción del público terminó siendo bastante buena, solo recaudó 393 millones de los 500 millones estimados para que fuera rentable, declarándose así el desastroso cierre del DC Extended Universe. Estrenada en 2005, en el número 19 de esta lista te traigo Steel, una mezcla entre Top Gun y Terminator, sobre un grupo de pilotos de élite que debían derrotar a un avión de guerra futurista con una malvada inteligencia artificial desatada. Debutó con duras críticas y a pesar de contar con grandes estrellas como Jamie Foxx, solamente consiguió recaudar 77 millones de los 135 millones de presupuesto. Resumen, un éxito lo mires por donde lo mires.
El Álamo. Inspirada en la famosa batalla del Álamo de 1836, la película seguía a figuras históricas como Davy Crockett durante el enfrentamiento entre Texas y el ejército mexicano. Disney quería alejarse de su tono habitual y crear un gran éxito histórico al estilo de Gladiator y Braveheart. Pero el proyecto terminó convirtiéndose en un grave problema para el estudio. Con un presupuesto de más de 100 millones de dólares, la película apenas consiguió recaudar unos 25 millones en todo el mundo, y entre marketing y distribución, las pérdidas estimadas terminaron rondando los 100 y 120 millones de dólares. Y si antes hablábamos del desastre de la animación tradicional con Sinbad de DreamWorks, poco antes la Fox sufrió un golpe todavía peor. En el año 2000, la Fox quería crear una gran franquicia de ciencia ficción animada mucho más madura y ambiciosa que la mayoría de animación de aquella época, estrenando Titan A.E. Pero el problema fue que era demasiado adulta para muchos niños, pero al mismo tiempo seguía siendo una película de animación, algo que en el año 2000 gran parte del público seguía asociando exclusivamente al cine infantil, por lo que terminó siendo un completo desastre. Con un presupuesto de 75 millones de dólares, apenas consiguió recaudar 37 millones en todo el mundo, con pérdidas estimadas de unos 100 millones de dólares, contribuyendo al cierre de la Fox Animation Studio poco después de su estreno. Pero sin duda, uno de los fracasos más extremos de esta lista es el siguiente: Las aventuras de Pluto Nash, protagonizada por Eddie Murphy, que interpreta al dueño de un club nocturno en la Luna. Y es que esta película era tan mala que, a pesar de haber sido rodada en el año 2000, no fue estrenada hasta 2002. Y es que la Warner Bros. Se dio cuenta de que la película era tan mala que la ocultaron durante 2 años sin saber qué hacer con ella, y finalmente la terminaron estrenando sin prácticamente promoción. El resultado fue una recaudación de apenas 7 millones de dólares del enorme presupuesto de 100 millones. Un completo desastre. Y continuamos con el número 15 de esta lista, con esta película que, lejos de ser una gran película, su resultado tampoco es que fuera un desastre total. Jack el cazagigantes, protagonizado por Nicholas Hoult, reinterpretaba el clásico cuento de Jack y las habichuelas mágicas, pero con un tono más oscuro de fantasía épica. La Warner apostó por una producción enorme, con escenas de acción épicas y millones invertidos en CGI, que terminaron causando un gran fracaso. A pesar de recibir críticas bastante tibias, consiguió recaudar la notable cantidad de 198 millones de dólares, pero el problema fue que solamente el presupuesto invertido en la película ya era de 195 millones. Eso sin sumar los gastos de marketing y distribución, atribuyéndole así unas pérdidas estimadas de entre 120 y 140 millones de dólares. Por ahora tenemos fracasos de animación, thrillers, ciencia ficción, fantasía, y las que tampoco se salvan son las grandes franquicias como Terminator, con el fracaso de su última entrega, Terminator Dark Fate, que a pesar de sus críticas positivas y recuperar a James Cameron como productor, el mal rendimiento de las entregas anteriores hizo que apenas recaudara 261 millones, estimando pérdidas que rondaban entre los 120 y 130 millones de dólares, provocando además la cancelación inmediata de la trilogía que Paramount pretendía producir en los siguientes años, matando la franquicia para siempre. Y aunque ya vemos que el desastre en taquilla puede causar la cancelación de grandes franquicias, la siguiente película terminó con su franquicia solamente con una película: El ascenso de Júpiter. Tras el éxito de la trilogía Matrix, dirigido por las hermanas Wachowski, la Warner apostó por ellas para adaptar a la gran pantalla esta saga de novelas gráficas de ciencia ficción, prometiendo ser el nacimiento de la siguiente gran franquicia. Pero es que no podían estar más equivocados. Las altas expectativas y las duras críticas a la película, con apenas un 27% en Rotten Tomatoes, provocaron su fracaso, superando por muy poco su presupuesto, con una recaudación de 184 millones, que tras aplicar gastos de marketing y distribución, estimaron pérdidas de más de 110 millones de dólares. Y aunque parece ser que esta película no consiguió cautivar al público, la que sí lo consiguió fue este clásico de Disney que formó parte de la infancia de muchos, pero que aún así solo consiguió pérdidas monumentales. Pero antes de continuar, si te está gustando el vídeo, deja un like y escribe tu opinión en los comentarios. Y si lo tuyo es el cine y la animación, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón a seguir creando más y mejor contenido. ¿Ya te suscribiste? Pues continuemos.
Si viviste tu infancia a inicios de los años 2000, seguro que viviste este gran clásico de Disney que fusionaba las novelas de la Isla del Tesoro con una aventura espacial. Con el tiempo, El Planeta del Tesoro acabaría convirtiéndose en una auténtica película de culto y una de las favoritas de la compañía. Pero a inicios de los 2000, con la animación CGI empezando a dominar la industria, además de la mezcla de piratas y ciencia ficción que confundió muchísimo a la audiencia del momento, terminó resultando un fracaso, que con 110 millones de recaudación no consiguieron recuperar el presupuesto inicial de 140 millones, marcando así el inicio de la transición de Disney hacia la animación 3D. Y continuamos con el puesto número 11 de esta lista con la adaptación cinematográfica del videojuego Final Fantasy: The Spirits Within. El proyecto pretendía atraer a los fans del videojuego con esta película de animación, pero está claro que no lo hicieron demasiado bien. A pesar del realismo visual y nivel de detalle extremadamente avanzado para 2001 y aclamado por la crítica, la historia no terminó de conectar con el público general y ni siquiera convenció a los fans del videojuego, que la acusaron de no parecerse a la historia original. Estos factores provocaron su fracaso en taquilla, sumado al enorme presupuesto para aquella época de 137 millones de dólares. Es que incluso El Retorno del Rey fue más barata. El caso es que solamente consiguió recaudar 85 millones, estimando pérdidas de entre 90 y 125 millones de dólares para el estudio. Y seguimos con el número 10 de esta lista con El Guerrero número 13, protagonizada por Antonio Banderas. La película seguía a un diplomático árabe que terminaba viajando junto a un grupo de vikingos para enfrentarse a una misteriosa amenaza. Y aunque sobre el guión parecía un enorme blockbuster de aventuras para la Disney, terminó convirtiéndose en un caos absoluto. Las primeras proyecciones fueron tan malas que la Disney perdió completamente la confianza en la película, provocando reshoots masivos y cambios enormes en el montaje que dispararon el presupuesto hacia la cifra de 85 millones, recaudando apenas 61 millones en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los mayores fracasos de Disney a finales de los años 90. Año 2012. La Universal pretendía replicar el éxito de Transformers con esta nueva película de acción y alienígenas inspirada en el clásico juego de mesa de batallas navales. Y sí, lo has acertado, estoy hablando de Battleship. La película recibió duras críticas, pero el proyecto tampoco es que prometiera mucho más que acción pura y dura, y en ese sentido cumplieron con todas las expectativas. Contaron con el salto a la gran pantalla de Rihanna y estaba protagonizado por Taylor Kitsch, actor que prometía convertirse en la gran estrella de la década. Pero con el gigantesco presupuesto de 209 millones de dólares, ni siquiera la enorme recaudación de 303 millones consiguió generarle beneficios, que tras aplicar gastos de marketing y distribución, se estimaron pérdidas de entre 120 y 150 millones, siendo así una de las mayores pérdidas del estudio. Una locura total. Continuamos con otro proyecto de animación de Disney, pero en este caso no se trata de animación tradicional, sino de este proyecto hiperrealista con captura de movimiento. Marte necesita madres. La historia seguía a un niño que viajaba hasta Marte para rescatar a su madre después de que unos alienígenas la secuestraran, pero la historia no fue problema, sino su técnica de animación. En un intento de acercar la animación cada vez más a personajes humanos reales, el resultado cayó en el llamado Valle Inquietante, hecho que alejó a gran parte del público. Esto sumado a las pésimas críticas del proyecto, con apenas una recaudación de 39 millones, que terminó provocando unas pérdidas estimadas de unos 130 millones para el estudio. Este fracaso provocó el cierre del estudio de animación de captura de movimiento hiperrealista aplicado a la animación Image Movers Digital, compañía fundada por Robert Zemeckis, haciendo que Hollywood empezara a alejarse de este estilo visual, lo que tampoco fue una mala noticia. Nos acercamos a la recta final de esta lista con la película Cutthroat Island. ¿Que no sabes de qué película te hablo? Tranquilo, yo tampoco. Y es que esta película de piratas de 1995 fue un fracaso con la crítica y más aún en taquilla. La película seguía a la pirata Morgan Adams, mientras intentaba encontrar un legendario tesoro escondido. Resultó ser una película genérica de piratas y aventuras que además enfrentó múltiples cambios y retrasos a lo largo de la producción, engrosando su presupuesto hasta los 98 millones, recaudando la triste cifra de 18 millones y provocando en gran parte el cierre de la productora Carolco Pictures.
Después del grandísimo éxito de la película Joker de 2019, que superó los 2.000 millones de dólares y ganó 2 premios Oscars, la Warner pensó que tenía entre manos una nueva franquicia millonaria con esta adaptación del personaje, así que se pusieron inmediatamente a trabajar en la secuela, Joker Foil a Dukes. Joaquin Phoenix regresaba a su papel de Arthur Fleck, se unía a Lady Gaga como Harley Quinn y, asumiendo que iba a ser una apuesta segura, el presupuesto aumentó hasta casi los 200 millones de dólares. El problema fue que el director Todd Phillips decidió llevar la secuela en una dirección completamente distinta, convirtiéndola en un musical psicológico. Y aunque la idea sonaba interesante sobre el papel, el problema fue que gran parte del público simplemente no quería ver eso. Con críticas divididas, el resultado fue un desastre absoluto. Apenas recaudó poco más de 200 millones, provocando pérdidas estimadas de entre 150 y 200 millones de dólares para la Warner Bros., confirmando en este caso que segundas partes nunca fueron buenas. Los que me sigáis en mis redes sociales podréis deducir la gran admiración que siento hacia la filmografía del director y productor Peter Jackson, con películas como King Kong, Bad Taste, Braindead, Distrito 9 y, por supuesto, mi favorita de todas, la trilogía del Señor de los Anillos. Y aunque a niveles generales su carrera ha sido un séquito de triunfos, no siempre se puede conseguir el éxito. Y no voy a hablar del Hobbit, sino de Mortal Engines. Estrenada en 2018, dirigida por Christian Rivers y con Peter Jackson como uno de sus principales productores, la película pretendía ser el inicio de una nueva franquicia juvenil de aventuras y ciencia ficción, adaptando la saga de novelas de Philip Reeve. En un futuro postapocalíptico, donde gigantescas ciudades móviles recorren el planeta devorando ciudades más pequeñas para sobrevivir, una joven llamada Hester Shaw descubrirá una conspiración capaz de destruir lo que queda de la humanidad. Y aunque fue elogiada por su concepto y diseño visual, su historia y personajes genéricos simplemente no consiguieron enganchar al público ni a la crítica, calificándola con un triste 26% en Rotten Tomatoes. Con un gigantesco presupuesto de 110 millones, solamente consiguió recaudar 83 millones, sentenciando así el final de esta franquicia nada más nacer. Si no logras identificar esta película de Disney Pixar, tranquilo, tampoco te voy a culpar. Y es que a pesar de ser uno de los estudios de animación más exitosos, con esta película solamente consiguieron generar unas pérdidas de casi 200 millones de dólares. Su título es Strange World y sigue a la familia Clay, un grupo de exploradores que termina descubriendo un misterioso mundo subterráneo, lleno de criaturas extrañas, plantas vivientes y ecosistemas fantásticos. Sin tratarse de una de las mejores películas del estudio, ni de lejos, sus valoraciones fueron bastante positivas. Entonces, ¿a qué se debió su fracaso? Pues fue una mezcla de múltiples factores, entre ellos una campaña de marketing muy floja, personajes poco memorables y un estilo visual que no consiguió destacar frente a la fuerte competencia en taquilla. Pero uno de los mayores factores se debió a la plataforma Disney Plus. Y es que después de que varias películas recientes llegaran a la plataforma, provocó que gran parte del público esperara verla directamente en streaming. Y continuando con la compañía del ratón, a partir de aquí, Disney domina el top 3 de mayores fracasos de taquilla en la historia del cine, siendo la medalla de bronce para El Llanero Solitario. En el año 2013, Disney trató de replicar el éxito de Piratas del Caribe, con la adaptación de este western clásico y volviendo a reunir a Johnny Depp en el papel del indio tonto bajo la dirección de Gore Verbinski. Además estaba protagonizada por Armie Hammer, actor que años después fue vetado de Hollywood por acusaciones de abusos y rumores relacionados con canibalismo. Pero eso es otra historia. El caso es que Disney apostó por esta nueva franquicia invirtiendo cerca de 225 millones de dólares, algo monumental para una franquicia totalmente nueva. Pero a pesar de eso, ni el público ni crítica conectaron con la película, con su humor ni con sus personajes, recaudando solamente 260 millones. Y estimándose unas pérdidas de entre 160 y 190 millones. Si hablamos de la franquicia más grande de la historia del cine, por supuesto que te vendrá a la mente el universo cinematográfico de Marvel. Y es que desde el estreno de Iron Man en 2008, la franquicia ha conseguido amasar éxito tras éxito, recaudando un total de 31 billones de dólares. Es por ello que, dado el tremendo éxito de la franquicia, parece imposible que el número 2 de esta lista sea precisamente una película de este universo. De hecho, al ser un estreno relativamente reciente, si no le aplicamos la inflación, sería la película
película con mayores pérdidas de esta lista. Y es que estoy hablando de The Marvels, la película que seguía al equipo formado por la Capitana Marvel, Miss Marvel y Mónica Rambeau, que empezaban a intercambiarse cada vez que usaban sus habilidades, obligándolas a trabajar juntas para detener una amenaza cósmica. Pero a pesar del éxito de la franquicia, la sobrecarga de producción de Marvel en los últimos años ocasionó una fatiga superheroica en el público y una bajada de calidad en sus proyectos, además de conectar directamente con las series de Disney Plus, que parte del público no había visto, y también de la pérdida de popularidad del personaje de Capitana Marvel entre parte de la audiencia. Estos factores hicieron que con un enorme presupuesto de 378,5 millones de dólares más unos 131 millones en marketing y distribución, necesitara recaudar la increíble cifra de 439,6 millones. Y aunque enorme, esta cifra no parecía ser un reto para las últimas entregas del universo cinematográfico de Marvel, pero en este caso apenas superó los 200 millones en recaudación, un batacazo monumental que puso en alerta al estudio, obligándoles a replantear la calidad de sus proyectos y volver a reducir el ritmo de producción de series y películas. Y con esto llegamos al fin al mayor fracaso de taquilla de esta lista. Pero antes, si aún no lo has hecho, dale like al vídeo y comenta cuál de estas películas se merecía verdaderamente su fracaso. Nuevamente a manos de Disney, en 2012 llegó la que prometía ser la próxima gran franquicia de ciencia ficción, inspirada en las novelas de Edgar Rice Burroughs, John Carter. Protagonizada nuevamente por Taylor Kitsch y también por Lily Collins, la historia seguía a un veterano de la Guerra Civil estadounidense que era transportado misteriosamente a Marte, donde terminaba envuelto en una guerra entre civilizaciones alienígenas. Y aunque la obra original inspiró películas como Star Wars, Avatar o Dune, esta adaptación llegó algo tarde a la gran pantalla, percibiéndose como genérica para el público. Pero más allá de esto, lo que destruyó realmente esta franquicia fue sobre todo las expectativas depositadas por el estudio, que decidió invertir cerca de 265 millones de dólares, más gastos de marketing y distribución, una cifra absurdamente gigantesca para una franquicia totalmente nueva. Gran parte del público general no conocía la historia y al personaje. Esto, sumado al marketing desastroso, ocasionó que solamente se recaudaron 285 millones de dólares, reportando una pérdida de unos 200 millones y dañando muy gravemente la carrera del actor Taylor Kitsch, que junto al fracaso de Battleship ese mismo año hicieron que se alejara de los grandes blockbusters de Hollywood. Y hasta aquí el vídeo de hoy, y recuerda, si lo tuyo es el cine y la animación, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nada. Y hasta la próxima, cinéfilos y cinéfilas.